Apliqué la plancha al tejido azul oscuro, viendo cómo el vapor se elevaba como una nube pequeña entre los rayos de luz que se colaban por las persianas de mi cocina. El calor de sábado ya se había instalado en Monterrey. Esa humedad pegajosa que se cuela por debajo de las puertas y los dobladillos. La noche anterior había ajustado el vestido. Yo misma entallé la cintura. Subí el bajo. Un trabajo silencioso que calmó mis manos cuando mi mente amenazaba con vagar hacia donde no debía. La tetera hizo clic al apagarse. Vertí agua sobre una bolsita de té de manzanilla. Dejé la taza en la encimera y volví a la tabla de planchar. Sobre la mesa estaba el programa de la boda que Amalia me había enviado por correo esa semana. Lo abrí anoche, prometiéndome leerlo despacio esta mañana, como si fuera una carta. No lo hice. Temía ese dolor que a veces me sorprende cuando la vida finalmente pone sus planes en papel. Alisé el vestido, luego el programa. Papel grueso, crema con un borde dorado tenue. En la parte superior, los nombres brillaban. Amalia Torres San Bernardo Castillo. Debajo, la lista de los participantes, las canciones, el orden de la ceremonia. Mi dedo recorrió la columna que decía: con amor y gratitud a nuestras familias. Era un espacio amplio ocupado por una sola línea. Organizado con amor por la familia Castillo. La plancha siseó al mismo tiempo que una de mis costillas parecía o hacer lo mismo. Lo leí de nuevo, siguiendo las letras gruesas como si una segunda lectura pudiera hacer aparecer mi nombre. La familia Castillo. Sin Torres, sin Soledad. Solo un paraguas ordenado que podía cobijar todo un legado y dejarme a mí bajo la lluvia. Puse la plancha en posición vertical y presioné 2 dedos en el centro de mi pecho, como hacía cuando Amalia era pequeña y corría demasiado rápido. Se caía, y yo sentía el eco de su dolor dentro de mí. Me dije lo que me he dicho toda mi vida, no ahora. Sentiremos después. Pasaremos esta mañana. El celular vibró contra la mesa. Amalia. Tomé aire antes de contestar, asegurándome de poder envolver su nombre con calidez. «Hola, mi vida. Mamá». «Hola», dijo, demasiado rápido. De fondo, escuché un murmullo. Luego una risa que no era la suya, el tono cortante de Graciela. El roce de sillas. Cambio de planes. Te enviaremos un Uber a las 2. Dejé que las palabras flotaran un momento, como el vapor en un cristal antes de deslizarse. Pensé que el auto de Bernardo... Claro, pero la logística cambió. Respondió, ya resolviendo algo que no había preguntado. Graciela necesita tu coche para venir con las tías y las flores. Es lo más práctico. El Uber ya está programado. Sí, de puerta a puerta. Bien fácil. La tetera siseó en mi cabeza. Aunque llevaba 10 minutos apagada, podía ver a Graciela en mi mente. Elegante y segura, bajando de mi coche como si siempre le hubiera pertenecido. Mi garganta se apretó. Luego se relajó por un acto de voluntad. Está bien, dije, alisando el tejido azul con la palma. Las 2 está perfecto. Gracias, respondió. Y ahora su voz se suavizó, como si recordara su propia infancia. Siempre haces las cosas más fáciles. Mamá, te amo. Tengo que correr. Nos vemos allá. La llamada terminó con ese pequeño clic que siempre parece más grande de lo que debería. Dejé el celular y fui al fregadero. Dejé correr agua fría sobre mis muñecas hasta que mi respiración volvió al ritmo del reloj en la pared. Un pájaro trinó en el encino afuera de mi ventana. El departamento olía ligeramente a almidón y detergente de jazmín. Aromas de buenas intenciones. Terminé de planchar el vestido. Lo colgué en la puerta de la despensa y limpié la tabla hasta que brilló. El programa quedó a medio abrir en la mesa, como una boca que eligió el silencio. Me senté y lo leí de principio a fin. El nombre del pianista.
El recesional. La nota que decía: en lugar de recuerdos, se ha hecho una donación a la Fundación Familia Castillo. Ni siquiera una inicial junto a mi nombre. Toqué el borde del programa y pensé en los años en que éramos solo nosotras dos, la renta por pagar, el coche fallando. Amalia dormida en mi regazo mientras la lavadora giraba como un planeta cansado. No lloré. He aprendido que las lágrimas son sinceras, pero no siempre útiles. En el cuarto me recogí el cabello. Apliqué polvo en el rostro y abrí el joyero. Aretes de plata sencillos. Un brazalete que mi hermana Consuelo me se envió desde Querétaro el Navidad pasada. Turquesa brillante como un cielo pequeño. Lo abroché y vi girar mi muñeca, la piel fina y fuerte a la vez. Los 65 son una edad que no se disculpa por existir. De regreso a la cocina, junté los sobres que había preparado para los proveedores, semanas atrás propinas en cantidades justas. Mi letra cuidadosa en cada uno. Los puse en mi bolso junto a un paquete de pañuelos. Lápiz labial. Una barra de granola. Viejas costumbres. Una madre es un pequeño botiquín de emergencia que camina y habla suavemente. A la 1:45. Un mensaje sonó. Tu conductor, Rafael, llegará en 7 minutos. Toyota Camry negro. Me puse el vestido azul. Me quedaba como algo que había ganado. Eché un último vistazo al departamento El Ficus en la esquina. El pájaro bordado que Consuelo me hizo hace años. La mesa silenciosa con el programa encima. Como una carta sin respuesta. Tomé mi bolso. Apagué la luz y cerré la puerta con llave, respirando el calor del pasillo como si fuera aire que pudiera aprender a amar. Abajo, la tarde zumbaba. En algún lugar, una podadora arrancó y un perro anunció su opinión del mundo. Salí a la sombra del corredor justo cuando un Camry negro se detuvo en la acera y caminé hacia él, lista para el viaje que me llevaría al momento para el que me había preparado toda mi vida. El Camry negro se detuvo suavemente en la acera y abrí la puerta trasera con la cortesía practicada de alguien que ha pasado una vida sin causar problemas. El conductor se giró y por un momento olvidé cómo respirar. Señora Torres preguntó, mirando por encima de sus lentes. Su barba ahora tenía vetas blancas, pero la voz era inconfundible. Rafael, dije suavemente. Había vivido en el departamento de al lado durante casi una década, hasta que la enfermedad de su esposa los obligó a mudarse más cerca de su hija en San Pedro. Solía ayudarme a subir las bolsas del súper cuando Amalia era pequeña, siempre bromeando que un día ella sería más alta que yo y me mandaría. Sonrió cuando el reconocimiento se asentó. Mira nomás, qué elegante y radiante. ¿A dónde vamos? A la boda de mi hija, respondí, alisando el vestido azul sobre mis rodillas como si la tela necesitara consuelo. Silbó por lo bajo. Tu hija se casa hoy. Entonces, ¿por qué sus ojos se deslizaron al retrovisor, arrugándose con confusión? Estás viajando conmigo. Pensé que las mamás de las novias iban en limusinas, no en Ubers. Las palabras me golpearon como una nota tocada ligeramente desafinada. Dulce, pero cortante. Forcé una sonrisa. Los planes cambiaron. Rafael negó con la cabeza. Casi para sí mismo. Aún así, ¡qué honor! Recuerdo así a esa niña corriendo por los pasillos con crayones en el pelo. Y a ti, trabajando hasta tarde, siempre con el zumbido de tu máquina de coser. El zumbido volvió a mí mientras lo decía el sonido que llenaba nuestro departamento, cuando el silencio podría habernos devorado. Después de que mi esposo se fue, dejando solo una nota y una pila de deudas. Fue ese zumbido el que pagó los zapatos de Amalia, sus libros, sus paseos escolares. Todavía veo mis dedos, enrojecidos por los pinchazos de la aguja, cosiendo dobladillos para novias cuyas madres estaban orgullosas en las pruebas.
mientras yo me sentaba detrás de la cortina haciendo que sus vestidos encajaran con sueños que nunca usaría. Recosté la cabeza y dejé que los recuerdos se desenrollaran como hilo. Las noches en que la renta vencía y me saltaba la cena para que Amalia tuviera huevos y tortillas. Las mañanas en que la llevaba ya a la escuela con tiza de tela aún en las manos, rezando para que no notara el agotamiento en mis ojos. Las tardes en que se acurrucaba bajo mi mesa de corte, tarareando mientras yo me inclinaba sobre prendas que no eran mías. También hubo alegría. La primera vez que trajo una calificación perfecta en matemáticas, la pegué en el refri como si fuera un boleto de lotería. El día que ganó el concurso de ortografía, aplaudí hasta que me dolieron las palmas, orgullosa de que cada sacrificio se hubiera traducido en su victoria. La voz de Rafael cortó suavemente mi ensoñación. «Lo hiciste bien, señora Torres. Criarla sola, darle un futuro. No todos los padres pueden decir eso». Parpadeé rápido, sin querer que viera el brillo en mis ojos. «Qué extraño», pensé, «que un hombre que alguna vez me prestó azúcar y subió una caja de ropa por las escaleras reconociera mi valor más claramente que la hija en la que había vertido mi vida». «Gracias», logré decir. Mi voz tembló, pero él asintió como si fuera el sonido más natural del mundo. Condujimos el resto del camino en casi silencio, roto solo por el clic paciente de la direccional y el ocasional carraspeo del tráfico a nuestro alrededor. Monterrey pasó en franjas de centros comerciales espectaculares y sol destellando en parabrisas. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo, un pulgar rozando el brazalete de turquesa que mi hermana me había enviado, cuando el lugar apareció a lo lejos, con columnas blancas alzándose como una promesa que nunca me invitaron a firmar. Enderecé la espalda y me preparé. El auto desaceleró. El motor se suavizó y vi mi propio coche ya reluciendo en la entrada, esperando que alguien más bajara de él. El Camry desaceleró y me incliné hacia la ventana justo a tiempo para ver mi propio sedán plateado deslizarse, pulido hasta brillar como no lo había hecho en años. Del lado del copiloto bajó Graciela Castillo, su cabello peinado como porcelana, su bufanda flotando detrás como si hasta el viento hubiera aprendido a obedecerle. Puso una mano manicureada en el brazo de un sobrino que la esperaba, y las risas se extendieron mientras los parientes Castillo se reunían a su alrededor. Por un momento, pareció que ella misma era la novia, o al menos la matriarca legítima de la ocasión. Apreté los labios y esperé hasta que Rafael abrió mi puerta. Me ofreció una pequeña reverencia, que se sintió tanto amable como cruel por el momento. Le agradecí. Alisé mi vestido y caminé lentamente hacia la entrada. Nadie se giró para verme llegar. Nadie dijo mi nombre. Mi coche ya había entregado a la invitada de honor. Adentro, un acomodador me guió a mi asiento. Su sonrisa era educada pero insegura, como si buscara dónde encajaba yo exactamente. Lo seguí por el pasillo, viendo cómo las primeras dos filas se llenaban de parientes. Castillo tíos, tías, primos que nunca había conocido. Sus risas eran altas, su perfume fuerte, su confianza absoluta. El acomodador se detuvo en la tercera fila. Señaló suavemente y me deslicé en el banco. Desde ahí podía verlo todo pero no tocar nada. Crucé las manos en mi regazo y miré el altar adornado con rosas. Dos sillas blancas esperaban lado a lado, enmarcadas por telas drapeadas y luz dorada. Detrás de mí podía escuchar el murmullo de la familia Castillo comparando ramilletes y ajustando corbatas. Mi nombre no estaba entre ellos. Cuando comenzó la ceremonia, un silencio se asentó, y traté de convencerme de que esto era alegría, que lo que más importaba era la felicidad de mi hija. Amalia apareció radiante.
su vestido flotando mientras avanzaba por el pasillo. El rostro de Bernardo brillaba de orgullo, y los asistentes murmuraron al verlos juntos. Forcé mi sonrisa a ser lo bastante amplia para disimular el temblor debajo. Tras los votos y las oraciones, nos guiaron al salón de recepción. Los candelabros brillaban arriba. Las mesas relucían con cristal y lino. Y la risa de mi hija se elevaba por encima de todo. Una pantalla grande cobró vida cerca del escenario, señalando la presentación de diapositivas de su vida. Me giré hacia ella, preparándome para la avalancha de recuerdos. Apareció la primera foto, Amalia de niña, sonriendo con un sombrero para el sol. Mi aliento se detuvo. Pero la segunda foto la mostró en un vestido de volantes en su 5º cumpleaños, junto a su padre, que nos abandonó hace años, pero ni rastro de mí. La tercera diapositiva, retratos escolares, recitales de baile, viajes de campamento, foto tras foto, año tras año, y mi rostro no estaba en ninguna. Busqué con más intensidad, convencida de que debía haber perdido una. Tenía que haber al menos una imagen de mí tomándola de la mano, trenzando su cabello, de pie al fondo en sus graduaciones. Pero cada cuadro me borraba más completamente que el anterior. En un momento, la cámara capturó a Amalia con Graciela en una cena navideña, sonriendo con una cercanía que sugería décadas en lugar de meses. La audiencia aplaudió cálidamente con cada nueva imagen. Yo también aplaudí, aunque mis palmas se sentían pesadas, de madera. Mi mente volvió a la caja de zapatos con fotos aún en mi closet en casa, instantáneas de rodillas raspadas, disfraces caseros, cumpleaños tranquilos cuando éramos solo nosotras dos, y un pastel hecho con una mezcla comprada con monedas. Esas fotos contaban la verdadera historia, pero se habían quedado atrás, como si pertenecieran a otra vida, a otra mujer. La presentación terminó con un floreo, Amalia y Bernardo, bajo un espectáculo de fuegos artificiales. Sus siluetas entrelazadas. Los aplausos llenaron el salón. Apreté mis manos, forzando sonido de ellas, y sonreí hasta que me dolieron las mejillas. A mi alrededor, la familia Castillo se inclinó hacia adelante, orgullosa, brillante, como si la narrativa en la pantalla confirmara lo que siempre habían creído, que esta también era su hija, su triunfo, su legado. Cuando las luces volvieron, me quedé muy quieta, la imagen de mis años borrados permaneciendo más tiempo que los aplausos. Y mientras los meseros comenzaban a llevar bandejas de champán a las mesas principales, me di cuenta de que mi nombre había desaparecido aquí tan fácilmente como del programa, como si 40 años de amor pudieran disolverse con el clic de un control remoto. El tintineo de las copas trajo un silencio al salón, y me giré hacia el escenario, donde Amalia y Bernardo estaban. Ella sostenía el micrófono con la facilidad de quien ha ensayado. Su sonrisa luminosa, sus ojos húmedos de alegría. Mi pecho se hinchó de orgullo, a pesar del dolor de la presentación. Porque a pesar de mis heridas, ella seguía siendo mi hija. La niña que una vez mecí en fiebres y tormentas. Antes de seguir con el baile, dijo: Amalia, queremos agradecer a las dos mujeres más importantes de nuestras vidas. Las palabras me levantaron como una corriente. Mis manos hormiguearon. Y por un breve segundo, imaginé sus ojos encontrándome en la tercera fila. Su voz diciendo mi nombre con la calidez que solo una hija puede evocar. Queremos honrar a Graciela Castillo, continuó, girándose hacia la madre de Bernardo, por su sabiduría y fortaleza, y al señor Castillo, por mostrarnos lo que significa una unión. Sin ellos, hoy no habría sido posible. El salón estalló en aplausos. Graciela puso una mano en su pecho,
elegante y compuesta, mientras su esposo estaba ahí a su lado, asintiendo como un rey, cuyo dominio había sido confirmado. Mis manos quedaron suspendidas a medio camino. Y aplaudí, porque no aplaudir habría traído más miradas de las que podía soportar. El sonido que hice fue débil, frágil contra el rugido de la celebración. Ni una sílaba para mí, ni siquiera una mirada. Tragué contra el nudo que subía por mi garganta, intentando disimular el temblor en mi respiración al tomar un sorbo de agua. El vaso chocó contra mis dientes. A mi alrededor, los invitados se inclinaron para ver a Graciela brillando en su asiento, algunos levantándose para estrechar su mano, otros besando su mejilla como si ella hubiera dado a luz a ambos, novia y novio. Me recosté, invisible, aferrando el tallo del vaso tan fuerte que mis nudillos ardían. Los aplausos se desvanecieron en el murmullo de cubiertos contra porcelana. La orquesta tocando una melodía más suave. En la mesa frente a mí, dos mujeres susurraron. Sus voces se colaron, como si pensaran que sus palabras estaban seguras bajo el zumbido de la música. Pobre Soledad, dijo una. Se ve tan fuera del lugar. Al menos Graciela les da dignidad, respondió la otra. Es obvio que familia sabe organizar como se debe. Las palabras cortaron más profundo que la ausencia de mi nombre. Para ellas, yo era un caso de caridad, tolerada pero no celebrada. Una reliquia de una vida que mi hija había superado. Apreté la servilleta en mi regazo, dejando que su borde absorbiera el sudor de mis palmas, y mantuve la mirada fija en el candelabro de cristal arriba. Fingiendo estudiar los prismas de luz, pensé en las noches encorvadas sobre la máquina de coser, los callos aún endurecidos en mis dedos. Pensé en las comidas que me salté, los días festivos trabajados, los pesos estirados hasta que casi gritaban. Para esas mujeres en la mesa de adelante, nada de eso importaba. Todo lo que quedaba visible era una madre que no había sido nombrada, que había sido sentada donde se juntan las sombras, que había dejado que otra mujer tomara el reflector que yo había ganado. Sentí las lágrimas presionando contra mis ojos, pero las contuve, forzando mi boca a tomar la forma de una sonrisa. Mi orgullo exigía silencio. Mi dignidad exigía compostura. Si lloraba, temía que asentirían con complicidad, como confirmando su sospecha de que era frágil, no apta, innecesaria. La orquesta volvió a crecer, anunciando el primer baile. Bernardo se levantó, ofreció su mano a Amalia y juntos se deslizaron al centro de la pista. Los aplausos retumbaron de nuevo. Aplaudí también, mi corazón latiendo al ritmo, aunque dentro de mí algo se rompió con la precisión de un cristal bajo presión. Cuando la canción terminó, dejé que mis manos descansaran en mi regazo. Decididas a no temblar, los meseros pasaron con bandejas de champán, y tomé una, bebiendo lentamente, las burbujas afiladas contra mi lengua. A mi alrededor, la alegría llevaba la noche adelante, y yo me quedé quieta como piedra, intentando decidir cuántas veces más podría sonreír antes de que mi rostro me delatara. Y mientras la música cambiaba a un ritmo más alegre y las risas crecían de nuevo, supe que el peso de lo que había sido borrado me seguiría a casa, sin importar qué tan cuidadosamente mantuviera mi postura recta en esa silla de la tercera fila. Para cuando llegué a casa, el vestido azul se sentía más pesado de lo que cualquier tela debería. Me lo quité con cuidado, como si pudiera magullarse si tiraba demasiado fuerte, y lo dejé sobre la silla en mi cuarto. Me dolían los pies, pero el dolor en mi pecho era peor, un dolor que el té podría aliviar, aunque solo por un rato. Puse la tetera, dejé caer una bolsita de manzanilla en mi taza favorita, astillada, y escuché el hervor bajo llenar el silencio. El departamento estaba quieto, sus paredes sin guardar nada del ruido o las risas del día.
Cuando vertí el agua y vi el vapor elevarse, olía ligeramente a flores. Una fragancia en desacuerdo con el sabor que quedaba en mi boca tras la recepción. En la mesa de la cocina esperaba un montón de sobres y papeles doblados que había guardado semanas atrás. Llevé la taza quesa a la mesa. Me senté y comencé a esparcir los papeles como cartas en un juego que nunca elegí jugar. Recibos del florista. Un depósito para el salón. Una factura del catering con mi firma estampada. Transferencias bancarias. Mi nombre escrito una y otra vez. La tinta declarando lealtad donde ninguna voz lo había hecho esa noche. Recorrí los totales con mi dedo, viendo cómo los números subían a miles de pesos. La mitad de la boda. Tal vez más. Había salido de mi modesta pensión, del dinero que una vez conté con cuidado para cubrir comida y renta. Durante meses me había saltado pequeños lujos sin zapatos nuevos, sin cenas fuera, sin visitas al salón de belleza, diciéndome que cada peso ahorrado era una inversión en la felicidad futura de mi hija. Pensé de nuevo en el programa de la boda, su papel crema y letras doradas, organizado con amor por la familia Castillo. Mi dinero había sido invisible, al igual que mi presencia. Había sido la sombra que hacía posible su luz. Y esa noche incluso la sombra había sido borrada. La manzanilla se enfrió mientras permanecía encorvada sobre la mesa, recordando cada pago. El florista, que había tomado mi mano y dicho: «Le estás dando el día con el que toda chica sueña». El gerente del salón, que se sorprendió de que yo firmara el contrato en lugar de los padres de Bernardo. El proveedor del catering, que preguntó si prefería salmón o pollo, aunque sabía que mis elecciones no definirían el menú. Cada interacción me había dejado con la ilusión de importancia, el tenue contorno del honor. Pero nada de eso había sobrevivido a la noche. El reloj marcó la medianoche. Mi té se había acabado, pero mi claridad se agudizó. Junté los recibos en 2 pilas, lo que ya estaba pagado, y lo que aún faltaba. La segunda pila era más delgada, pero más pesada con implicaciones. El salón esperaba otro pago en días. El saldo del catering estaba pendiente. Juntos, los números alcanzaban una suma que hizo que mi estómago se apretara. Me recosté, presioné ambas manos contra la mesa y dejé que la verdad se asentara. Había estado financiando mi propia humillación. Cada peso que había dado no era por alegría, ni por reconocimiento, ni siquiera por simple gratitud. Era por una silla en la tercera fila y silencio en una presentación donde mi vida había sido borrada. La tetera aún guardaba calor. Vertí más agua, viendo el vapor elevarse de nuevo. Pero esta vez olía diferente, como un fuego purificador en lugar de un consuelo. Mi pulso se estabilizó. Supe entonces que algo tenía que cambiar. Cuando la primera luz del amanecer se coló por las persianas, aún estaba en la mesa, los papeles esparcidos como un mapa de campo de batalla. El departamento brillaba en un azul pálido, y mis ojos se sentían crudos pero despiertos. Afuera, la ciudad comenzaba su zumbido dominical. El sonido de la gente avanzando. Doblé los recibos de nuevo en sus sobres, uno por uno, cada pedazo de papel de repente menos vinculante de lo que había sentido horas antes. Al día siguiente, mientras la familia Castillo celebraba lo que pensaban había sido un evento impecable, descubrirían una verdad que ninguno esperaba. La fiesta no estaba pagada. No todavía. Y yo había decidido que tal vez nunca lo estaría. Por la mañana, los sobres se sentían como piedras en mi bolso. Los llevé al pequeño escritorio junto a la ventana. Me senté y miré el montón ordenado como si pudieran reorganizarse en algo más suave. En cambio, permanecieron como eran, prueba de cuánto ya había dado.
y cuánto más esperaba que diera. Preparé otra taza de manzanilla. Pero esta vez no era por consuelo. Era una ceremonia, un ritual para estabilizar mis manos para lo que estaba a punto de hacer. Marqué el número impreso en el contrato del salón. Los dígitos que había memorizado durante meses de correspondencia. Salón Jardines. «Habla Fernando Díaz», respondió la voz familiar. Sonaba apresurado, ya medio enterrado en el trabajo de otro evento. «Señor Díaz», dije, mi voz cuidadosa pero firme. «Soy Soledad Torres, la madre de la novia de la boda de ayer». Se animó de inmediato. «Ah, señora Torres, felicidades. Fue una noche hermosa». Su hija estaba radiante. Y todos parecían muy contentos. Dejé que las palabras pasaran sobre mí sin absorberlas. «Llamo por el saldo pendiente», dije, estabilizando mi tono. «No cubriré la segunda mitad». El silencio presionó contra mi oído. Luego un carraspeo educado. «Disculpe. Creo que no entendí. El contrato dice, mitad antes, mitad después. Recibimos la primera mitad, sí. La segunda aún está pendiente. Sé lo que dice el contrato», respondí. «Pero las circunstancias han cambiado. Ya he pagado más que suficiente. No pagaré el resto». El peso de mis palabras me sorprendió incluso a mí. Durante décadas, había sido la que tragaba duro, la que aceptaba, la que firmaba donde se necesitaba. Ahora, mi negativa sonaba como una puerta cerrándose en una casa donde nunca me permitieron vivir. Fernando carraspeó de nuevo. «Señora Torres, lo entiendo, de verdad. Pero comprenda si no cubre el saldo. Su hija y su esposo serán responsables. No se trata de castigar a nadie. Es simplemente negocio. La comida, la música, el personal, todo ya está pagado. La cuenta debe saldarse». Presioné mi palma contra la mesa, sintiendo su grano contra mi piel. «Entonces ellos tendrán que saldarla. Ya he cargado suficiente». Su voz se suavizó, tocada por algo casi como lástima. «¿Está segura, señora? La mayoría de los padres harían cualquier cosa para proteger a sus hijos de una deuda así. Las palabras podrían haberme herido antes. Durante años me definí por esa misma verdad de hacer cualquier cosa, todo, para mantener a Amalia a salvo de los bordes afilados de la vida. Pero la noche anterior me había mostrado el costo de ese tipo de amor. Convertía a una madre en sirvienta, en una donante silenciosa que aplaudía desde las sombras. «Estoy segura», dije. Otra pausa. Luego su tono volvió a ser profesional. «Muy bien. Actualizaré la cuenta para reflejar que la responsabilidad pasa a los novios. Espere que les contactemos pronto». «Gracias», susurré. Aunque la gratitud no era para él, era para mí misma. Por finalmente trazar una línea donde antes no había ninguna. Después de colgar, el departamento se sentía extrañamente más grande, como si una pared se hubiera empujado hacia atrás para dejar entrar más aire. Me senté en el silencio, el sabor de la manzanilla aún en mi lengua, y me di cuenta de que había hecho algo que no había hecho en 40 años. Había elegido mi dignidad sobre el deber. Junté los sobres, los guardé de nuevo en mi bolso y me levanté. El sol había subido lo suficiente para inundar la pequeña habitación de luz. Y por primera vez, no se sentía como un interrogatorio. Se sentía como un permiso. Por primera vez en mi vida. Había dicho que no, y ahora necesitaba decidir qué más estaba lista para soltar. La mañana después de mi llamada al señor Díaz, desperté más temprano de lo habitual. El aire en mi departamento más ligero, como si mi negativa hubiera despejado algo más que una deuda. Aún así, el alivio traía una sombra. Durante años había vivido de hábitos dar, proveer, amortiguar, y sabía que si no cortaba más profundo,
podría volver al viejo ritmo. Preparé café en lugar de té y me senté en mi escritorio con mi chequera y estados de cuenta bancarios. Páginas de transferencias me miraban. Una marcha ordenada de lealtad. Cada 2 semanas, 3.000 pesos habían salido silenciosamente de mi pensión hacia la cuenta de Amalia. Me había dicho que era temporal, un colchón, mientras ella y Bernardo se establecían. Pero habían pasado 3 años. 3 años de apretar mi propio cinturón, de saltarme citas médicas o comprar comida más barata. Mientras ella asumía que esos depósitos aparecían por magia, marqué al banco. La voz automatizada me llevó por menús antes de que una empleada respondiera. Su tono alegre, ajeno al peso de mi solicitud. Sí, señora Torres. Veo las transferencias recurrentes. Cada 2 semanas. 3.000 pesos. ¿Quiere actualizar el monto? No dije. Firme. Quiero que se detengan por completo. Ella dudó. Detener, como cancelarlas. Exacto, con efecto inmediato. Una pausa. El clic de teclas. Entendido, señora Torres. Están canceladas. Algo más hoy. Pensé en la tarjeta de crédito adicional vinculada a mi cuenta. La que le había dado a Camalia hace años para emergencias. Al principio la usó con responsabilidad gasolina. Alguna compra en el súper, pero el último año noté pequeños cargos acumulándose, cenas fuera, pedidos en línea, pequeños lujos que se volvieron rutina. Me di cuenta de que había estado financiando no emergencias, sino comodidades. Sí, le dije a la empleada, cancele la tarjeta secundaria de mi cuenta, sin reemplazo. Otra pausa. Por supuesto. ¿Quiere que notifiquemos al titular de la tarjeta? No dije. Lo descubrirá cuando intente usarla. Cuando colgué, mis manos temblaban. No de miedo, sino por el extraño poder de reclamar algo que había dado sin pensar. Presioné mis palmas contra la mesa hasta que se estabilizaron. Y luego llamé a la abogada. Patricia Morales había sido recomendada por mi vecina, una mujer que una vez susurró: «Das demasiado», como si fuera un pecado. La oficina de Patricia estaba en un edificio desgastado en el centro. Su vestíbulo oliendo ligeramente a pulidor de limón y libros viejos. Me saludó con un apretón de manos firme y ojos que no perdían nada. «Cuéntame todo», dijo después de que nos instalamos en su oficina. Las persianas a medio cerrar contra el resplandor del mediodía. Y lo hice. Le conté sobre los años de depósitos, los pagos de la boda, el contrato cancelado con el salón. Mis palabras salieron en tropel. Un sacrificio tras otro. Como monedas vertidas de un frasco que había acumulado polvo demasiado tiempo. Escuchó sin interrumpir, solo garabateando notas y asintiendo en intervalos. Cuando terminé, se recostó, su expresión tranquila. «Legalmente, estás a salvo», dijo. «Las transferencias hechas voluntariamente pueden detenerse en cualquier momento. No debes ninguna explicación. En cuanto al salón, cumpliste con tu obligación. El resto recae en tu hija y su esposo. La ley no te obliga a dar eternamente». Sus palabras se hundieron en mí como agua fresca sobre piel quemada. Durante décadas había vivido como si el amor viniera con un contrato que debía cumplir al pie de la letra, sin negociación, sin fin. Ahora, aquí estaba una abogada diciéndome que siempre había sido libre. Has estado viviendo como si cada promesa que hiciste en tu mesa de cocina estuviera tallada en piedra, continuó Patricia. Pero el amor no es un contrato legal. No exige pagos programados. Asentí, con la garganta apretada. Entonces, ¿por qué susurré? Más para mí que para ella viví como si lo tuviera. Patricia cruzó las manos. Porque las madres lo hacen. Hasta que un día dejan de hacerlo. Salí de su oficina más ligera de lo que entré. Afuera, el sol era duro.
la ciudad ruidosa, pero dentro de mí algo se había vuelto quieto y seguro por primera vez en mi vida. Ya no estaba financiando mi propia desaparición. Y mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, la decisión se asentó en mí con una nueva claridad. Si había vivido durante décadas bajo un contrato imaginado, entonces era hora de redactar uno nuevo. Uno escrito solo para mí. El día después de mi reunión con Patricia, me senté junto a la ventana con un libro que no estaba realmente leyendo. El aire acondicionado zumbaba suavemente, y más allá del cristal, Monterrey brillaba en su bruma habitual. Mi celular vibró contra el reposabrazos. Era un mensaje de Amalia. Primero una foto ella y Bernardo en una playa en Puerto Vallarta. El agua turquesa extendiéndose infinitamente detrás. Llevaba un sombrero de ala ancha, su piel ya tocada por el sol. Por un momento, sentí el tirón reflejo del orgullo. Se veía feliz, radiante, como si la vida la hubiera recompensado con el sueño que siempre buscó. Luego llegaron las palabras «Mamá». El salón llamó. Algo sobre un saldo pendiente. ¿Qué está pasando? Miré la pantalla, mi corazón apretándose en ese viejo ritmo familiar. Este era normalmente el momento en que saltaba la acción disculpándome, explicando, asegurándole que lo resolvería antes de que ella pudiera preocuparse. Mi pulgar flotó sobre el teclado, ansioso por escribir las mismas palabras reconfortantes que había repetido durante años, pero no lo hice. En cambio, puse el celular boca abajo en el sofá y caminé a la cocina. Me serví agua. Corté una manzana y dejé pasar los minutos. Mi mente repitió la voz de la abogada. La ley no te obliga a dar eternamente. Esas palabras me rodearon como un escudo, conteniendo la marea de culpa que quería surgir. Cuando finalmente tomé el celular de nuevo, escribí lentamente, con cuidado. Disfruta tu luna de miel. Hablaremos cuando regreses. Leí la frase 3 veces antes de enviarla. No era fría, pero tampoco la rescataba. Era una línea trazada suave, pero real. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Estaba escribiendo. Luego se detuvo. Escribiendo de nuevo. Luego se detuvo. Finalmente llegó otro mensaje. «Mamá, ¿estás segura?» ¿Sonaban serios? Exhalé un aliento largo y estabilizador. Mi pulgar trazó el borde del celular y pensé en todas las noches que cosí hasta el amanecer para que Amalia pudiera estar en su obra escolar sin sentirse diferente. Todos los domingos que me salté comidas para que ella comiera lo que quisiera. Había resuelto cada problema antes de que siquiera la tocara. Pero ¿dónde me había dejado eso sola en la tercera fila en su boda? Invisible en la presentación, borrada de la gratitud. Escribí de nuevo. «Sí, estoy segura. No te preocupes. Hablaremos cuando regreses. Concéntrate en tu luna de miel». Luego dejé el celular de lado para siempre, silenciándolo como si silenciara el viejo instinto que me rogaba seguir con un consuelo. Mi pecho dolía con el peso desconocido de la contención. Pero debajo del dolor había algo más sólido, resolución. El resto del día pasó lentamente, pero diferente. Cociné cena solo para mí, pasta con ajo y aceite de oliva. Nada fancy, pero exactamente lo que me gustaba. Comí en la mesa en lugar de frente al televisor. Incluso me serví una copa de vino, levantándola ligeramente hacia la fietosa habitación silenciosa, como si brindara por una versión de mí que finalmente había aprendido a no correr hacia el fuego con un cubo de agua. Esa noche, cuando me acosté, tomé mi celular por hábito. Sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas, solo la foto de antes. Amalia sonriendo contra el océano. Por primera vez, dejé que el silencio entre nosotras se sintiera como fuerza en lugar de negligencia. Puse el celular en la mesa de noche. Apagué la lámpara y cerré los ojos. En algún lugar de Puerto Vallarta,
Mi hija estaba timando cócteles bajo el sol, tal vez aún medio preocupada por la cuenta que ya no era solo suya. Y aquí en Monterrey, yo estaba aprendiendo a vivir con el silencio que venía de dejar que otros enfrentaran el peso de sus propias elecciones. El silencio se mantuvo. Y me dejé llevar al sueño, lista para el ajuste de cuentas que vendría cuando terminara su luna de miel. El silencio desde Puerto Vallarta se extendió por días, pero en lugar de roerme, comenzó a sentirse como un espacio que no sabía que necesitaba. En ese espacio, comencé a moverme diferente. El lunes fui al súper sin una lista escrita para alguien más. Durante años, había comprado pensando en Amalia su yogur favorito, los snacks que prefería, los cortes de carne que ella se quejaba si compraba los más baratos. Esa mañana empujé el carrito lentamente, deliberadamente, por los pasillos. Puse salmón en la canasta, un bloque de queso importado, fresas que costaban más de lo que solía permitirme. En la caja no me inmuté por el total. Era para mí. Y eso solo lo hacía valer la pena. De vuelta en casa, organicé la comida en mi pequeño refri, sintiendo una satisfacción que llegaba más profundo que los estantes llenos. Por primera vez en décadas, cada artículo pertenecía a mi gusto. Esa noche cociné salmón en mantequilla y ajo, exprimiendo limón sobre él mientras el vapor subía. Y lo comí con espárragos asados, sola en mi mesa. Me sentí indulgente, casi extravagante, pero también honesta. El martes hice algo más audaz. Reservé un corte de pelo en un salón en el centro, no en el lugar barato al que iba por años donde cortaban rápido y me mandaban con el mismo estilo siempre. Este salón olía a eucalipto, la música suave, los espejos impecables. La estilista, una joven con mechones rosas en el cabello, preguntó qué quería. Algo diferente, le dije. Algo que me haga sentir más ligera. Estudió mi rostro, mi cabello plateado recogido en el chongo que había usado por años, y sonrió. «Vamos a darte movimiento otra vez». Una hora después, apenas me reconocí. Capas enmarcaban mi rostro, el chongo desaparecido, mi cabello rozando suavemente mis hombros. Me veía mayor, sí, pero también más libre, como si el espejo hubiera decidido mostrarme no solo lo que era, sino lo que aún podía ser. Al día siguiente pasé por el centro comunitario y noté un volante pegado en la puerta acuarela para principiantes. Miércoles a las 6. Mi primer instinto fue seguir caminando. No era artista, me dije. ¿Qué derecho tenía de empezar algo nuevo a los 65? Pero el segundo instinto fue más fuerte. Entré y me inscribí. Esa noche me senté en una mesa larga con extraños, una paleta de colores frente a mí, un pincel temblando ligeramente en mi mano. La instructora nos animó a pintar formas, no perfección. Mojé el pincel en azul, lo dejé sangrar en el papel. Luego añadí trazos de verde. Los colores se mezclaron de manera impredecible, pero me encontré sonriendo por cómo el agua los llevaba uno al otro. Durante 2 horas, olvidé facturas, contratos o bodas. Era simplemente una mujer descubriendo cómo se sentía el color en el papel, caminando a casa bajo las luces de la calle, mi cuaderno de dibujo bajo el brazo. Me di cuenta de que me sentía más ligera que en años, no por Amalia, no por nadie más, sino porque finalmente me estaba dando permiso de existir fuera del sacrificio. Para el viernes, mi departamento lucía diferente. Había movido muebles, colgado una bufanda en la pared para darle color, puesto flores frescas en la mesa. Cada pequeño cambio era como clavar una bandera en un territorio que no había reclamado antes. Me vi en el espejo del pasillo, el cabello suave alrededor de mi rostro,
y me detuve por primera vez en décadas. No vi solo a una madre, una proveedora o una sombra en la historia de alguien más. Vi a Soledad, 65 años, marcada pero viva, una mujer aún capaz de comenzar de nuevo. Y mientras estaba allí, sonriendo levemente a la honestidad del espejo, me di cuenta de que la parte más difícil aún estaba por venir a enfrentar a mi hija cuando regresara. El mensaje llegó un domingo por la mañana. Mi celular vibró con una línea cortante de Amalia. Regresamos. Necesitamos hablar. Ahora. Lo leí 2 veces. Luego dejé el celular. Sabía que este momento llegaría desde el día que le dije al señor Díaz que no cubriría la segunda mitad de la cuenta de la boda. Mi hija había vuelto de aguas turquesas y buffets de hotel para enfrentar algo menos brillante responsabilidad. Por la tarde, estaba esperando en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, cerca del carrusel de equipaje. Familias se agrupaban con globos y flores, los saludos ya derramándose en el aire, cuando Amalia y Bernardo aparecieron, arrastrando maletas. Sentí el calor de sus ojos antes de que me alcanzaran. Mamá dijo, Amalia secamente, su voz cargada con el tono de alguien que había ensayado el enojo en el vuelo de regreso. El salón dice que les debes 11,000 pesos. ¿Por qué nos están llamando por esto? Bernardo estaba detrás de ella, la mandíbula tensa, su mano apretando el asa de la maleta con demasiada fuerza. Nos avergonzaron frente a los Castillo. Añadió, ¿sabes cómo se sintió eso? Mantuve mi posición. Mi corte de pelo rozaba mis hombros, mis palmas juntas en una calma que había practicado toda la semana. Sé exactamente cómo se siente la vergüenza. Respondí. La sentí cuando me enviaron a la boda de mi propia hija en un Uber, mientras Graciela iba en mi coche. La sentí cuando mi nombre no estaba en el programa. Cuando me sentaron en la tercera fila, cuando la presentación me borró. Amalia parpadeó, desconcertada. Luego se recuperó rápido. Mamá, eso fue logística. Tuvimos que tomar decisiones rápido. Logística, interrumpí. La palabra afilada en mi lengua. Así suena la humillación cuando quieres fingir que no es nada. Pagué con la idea de que me tratarían como la madre de la novia. En cambio, me trataron como una prima lejana. A nuestro alrededor, la gente abrazaba, empujaba carritos de equipaje, saludaba a niños con lágrimas de alegría. Pero nuestro pequeño círculo pulsaba con tensión, silencioso excepto por nuestras voces. Bernardo dio un paso más cerca, su expresión rígida con contención. Contábamos contigo. La familia Castillo contaba contigo. No puedes simplemente alejarte de un contrato porque tus sentimientos están heridos. Me giré hacia él, firme, durante 40 años. Bernardo, he cumplido cada contrato. Hablado o no. Trabajé 2 empleos para que Amalia estudiara. Renuncié a vacaciones, salud, incluso sueño, para que no sintiera la ausencia de su padre. Y cuando me pidieron dinero para esta boda, no dudé. Pero entiende esto, mi amor no es un cheque en blanco. El respeto era parte del trato. Cuando eso se desvaneció, también mi obligación. Los labios de Amalia se abrieron. Pero no salió ninguna palabra. Por primera vez. Parecía menos la novia en Puerto Vallarta y más la niña que solía aferrarse a mí tras pesadillas. Excepto que ahora, en lugar de buscar consuelo, buscaba argumentos. Mamá, ¿no entiendes cómo se vio? Dijo finalmente. Si le hubiéramos explicado a los Castillo, ¿habrían visto lo que yo vi? Interrumpí. Que no me querían al frente. Que mi presencia fue tolerada, no honrada. Y ahora me pides que pague más para seguir financiando mi propia desaparición. No, eso termina aquí. El carrusel sonó cuando nuevas maletas salieron. A nuestro alrededor,
El ruido creció con las reuniones. Aún así, los tres permanecimos encerrados en una tormenta privada. La voz de Amalia se quebró. ¿Sabes lo difícil que es esto para mí? Estar aquí y sentir que te has vuelto contra mí. Mi garganta se apretó, pero me mantuve firme. No, mi hija, no me he vuelto contra ti. Por primera vez, me he vuelto hacia mí misma. Hay una diferencia. Bernardo murmuró algo por lo bajo, demasiado bajo para captarlo. Luego jaló la maleta de Amalia hacia la salida. Ella dudó, sus ojos en los míos, como esperando que suavizara, que retrocediera, que volviera y intentara a ser la madre que siempre lo arreglaba todo. Pero me quedé plantada. Y cuando finalmente lo siguió, con los hombros rígidos, sentí el dolor de la distancia, pero también la extraña claridad del aire después de una tormenta. Sabía que la verdadera confrontación no había terminado en el carrusel de equipaje. Apenas había comenzado, y la próxima conversación decidiría si aún podíamos encontrarnos entre los escombros. 2 días después de la escena en el aeropuerto, Amalia apareció en mi departamento sin avisar. No tocó suavemente. No llamó antes. Su puño golpeó la puerta lo bastante fuerte como para resonar en el pasillo. «Mamá, abre. Necesitamos hablar». Inhalé lentamente antes de abrir la puerta. Entró como si las paredes le pertenecieran. Su bolso golpeando la silla donde una vez se sentó de adolescente, exigiendo que la dejara quedarse fuera hasta tarde, excepto que ahora era una mujer casada, aún irrumpiendo en mi espacio con la misma actitud de derecho. «Bernardo está furioso», empezó. «El salón sigue llamando. ¿Te das cuenta de lo que nos has hecho?» Cerré la puerta y me apoyé en ella, cruzando los brazos. Sí, lo supe en el momento en que me enviaron a tu boda en un Uber. Ese fue el deuda que elegiste crear. Se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. «Mamá, estás exagerando». Fue por logística. Necesitábamos tu coche. Eso es todo. Actúas como si fuera un ataque. «Logística», repetí, dejando que la palabra se asentara como una piedra. «Me borraste del programa de tu boda. Me sentaste en la tercera fila. Dejaste que otra mujer bailara en mi lugar. La logística no borra 40 años de sacrificio. Las elecciones lo hacen». Su boca se abrió. Luego se cerró. Parpadeó rápido, como una niña atrapada en una luz repentina. «Siempre haces que todo sea sobre sacrificio», susurró. «¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por mí?» Por una vez, las palabras golpearon profundo, pero también encendieron algo más afilado. «Feliz», dije, acercándome. Mi voz baja pero sin temblar. «Amalia, trabajé hasta que me dolieron las manos, cosiendo vestidos que nunca podría pagar, para que pudieras estar a la par de tus compañeros. Me salté comidas, tomé turnos nocturnos, vendí mis joyas para darte una oportunidad de más de lo que yo tuve. Todo lo que pedí a cambio fue respeto. Y en el día más importante de tu vida, me trataste como una molestia». Sus ojos se llenaron, su voz quebrándose. «No fue así. No entiendes la presión bajo la que estaba. Los Castillo esperaban». Levanté una mano. Entiendo perfectamente. Querías su aprobación más que mi presencia. Pensaste que su dinero, su influencia, sus modales pulidos importaban más que la mujer que te crió. Pero recuerda esto. Amalia, el amor sin respeto es crueldad. Y no financiaré mi propia crueldad nunca más. Cubrió su rostro, las lágrimas deslizándose entre sus dedos. Por un momento, parecía despojada de toda defensa. Solo mi hija otra vez, frágil y abrumada. Quise abrazarla, mecerla como cuando las pesadillas arañaban su sueño. Pero me quedé quieta, porque sabía que si cruzaba la distancia demasiado rápido, nada cambiaría.
Su voz salió amortiguada. No quería lastimarte así. Solo quería que todo se viera perfecto. Se vio perfecto para todos los demás. Dije en voz baja. Pero la perfección construida sobre borrarme no es perfección. Es traición. Bajó las manos. El rímel corriendo por sus mejillas. Y negó con la cabeza. No lo hice a propósito. Lo juro. Fue solo. Circunstancias. Timing. Expectativas. Estás torciendo esto en algo que no fue. El rechazo en sus palabras cortó más profundo que cualquier disculpa podría aliviar. Circunstancias. Expectativas. Cualquier cosa menos elección. Cualquier cosa menos responsabilidad. Di un paso atrás. Estabilizando mi respiración. Si no puedes ver la herida que has hecho, entonces no puedes sanarla. No seguiré sangrando por ti. Amalia. Me he cosido demasiadas veces para dejar que me cortes de nuevo. Sus lágrimas seguían cayendo. Pero no se acercó a mí. En cambio, tomó su bolso. Forcejeó con la correa y salió hacia la puerta. Bien. Si así lo quieres, se fue tan abruptamente como llegó. El pasillo tragándose sus pasos. Me quedé sola. El silencio zumbando a mi alrededor como un veredicto. Y me di cuenta de que la elección ya estaba hecha. No volverías a ser la mujer que vivía solo por la aprobación de su hija. Y cuando el celular sonó 1 hora después, supe que no sería Amalia, sino alguien más listo para jalarme hacia el próximo capítulo de mi propia vida. La llamada llegó justo después del atardecer. Esperaba la voz de Amalia, cruda y a la defensiva. Pero en cambio, era Bernardo. Su tono era tenso, medido, como un hombre intentando mantener el equilibrio en una cuerda que comenzaba a tambalearse. Señora Torres, empezó formalmente. Demasiado formal para alguien que acababa de volver de una luna de miel. Podríamos encontrarnos. Creo que deberíamos hablar con calma, sin tanto grito. Parte de mí quería negarme. Mantener el silencio que había comenzado a saber a paz. Pero algo en su contención me dijo que era necesario. Ven mañana, dije. Tarde por la mañana. Haré café. Cuando tocaron la puerta, entró con menos fuerza que mi hija días antes. Se veía cansado. Ojeras bajo los ojos. Su camisa arrugada como si hubiera dormido con ella. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. La misma donde una vez esparcí todos los recibos. Amalia está molesta, empezó. Los dedos entrelazados con fuerza. Pero sé que gritar no arreglará esto. Creo que necesitamos entendernos mejor. El salón llama todos los días. Quieren su dinero. Y ella se siente abandonada. Lo estudié. El hombre que mi hija había elegido no era cruel, pero estaba ciego de maneras que herían igual de profundo. Bernardo, dije lentamente, lo que tú y Amalia están sintiendo ahora. Yo lo he sentido durante años, excepto que cuando me abandonaron, no había nadie para recoger la cuenta por mí. Se movió incómodo. Asumimos que estabas cómoda ayudando. Siempre dijiste que querías su felicidad. Lo hice, admití, y di todo lo que pude, más de lo que debía. Pero no finjamos. Su vida juntos ha sido construida en parte con mi pensión. Su cabeza se alzó. ¿Qué quieres decir? Abrí el cajón a mi lado y saqué un estado de cuenta bancario doblado. Uno que no había tirado. Lo deslicé por la mesa. Las columnas de transferencias quincenales estaban alineadas ordenadamente, como soldados silenciosos. Durante 3 años, envié 3.000 pesos cada 2 semanas, sin falta, y cuando eso no fue suficiente, le di una tarjeta bajo mi cuenta. Al principio para emergencias, luego para compras en el súper, luego para cenas, ropa. Pequeñas cosas que se acumularon. Sus ojos escanearon la página. Su boca se abrió. Luego se cerró.
sus labios apretándose como para contener palabras que no quería decir. No sabía qué era tanto. Claro que no respondí, porque ella no quería que lo supieras. O tal vez se convenció de que no importaba. Pero he cancelado ambas cosas, las transferencias y la tarjeta. No puedo seguir pagando por una vida que me trata como si no existiera. El silencio entre nosotros se espesó, roto solo por el zumbido del refrigerador. Bernardo se recostó lentamente, pasándose la mano por el cabello. Hemos dependido de ese dinero, más de lo que me daba cuenta. La renta, el pago del coche. Se interrumpió, negando con la cabeza. Sin eso, las cosas estarán muy apretadas. Algo dentro de mí se retorció. No exactamente culpa, sino reconocimiento. Habían construido su base, asumiendo que nunca dejaría de dar, que mi apoyo era un cemento invisible e interminable, sosteniendo sus paredes. Entonces, harán lo que yo hice a tu edad. Dije suavemente, trabajar más duro, reducir gastos, aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Construirán su base con su propio esfuerzo, no con el mío. Exhaló pesadamente, los ojos nublados por la preocupación. Amalia no lo tomará fácil. No estuve de acuerdo. Pero la vida tiene una manera de enseñar lo que nos negamos a escuchar. Tal vez necesita aprender de dónde viene realmente su seguridad. Y no siempre puedo ser yo. Se levantó lentamente, aferrándose al respaldo de la silla como para estabilizarse. Hablaré con ella, dijo finalmente, aunque su voz llevaba más incertidumbre que promesa. Cuando se fue, cerré la puerta suavemente detrás de él. El departamento volvió a caer en silencio. El tipo de silencio que contenía tanto alivio como temor. Por primera vez, vi claramente mi amor había sido el contrato oculto que nos unía. Pero ahora estaba roto. Y romperlo significaba que finalmente tenía que decidir si dejarlos tropezar sin mí, o verlos caer y aprender de la manera difícil. Firmé el contrato de renta de una pequeña casa en las afueras de San Miguel de Allende a finales de ese mes. No era grandiosa, solo una casa de una planta con persianas descascaradas y un patio que parecía más un terreno baldío que un jardín. Pero cuando entré, el aire olía a posibilidad. Por primera vez en mi vida, el tejado sobre mi cabeza fue elegido solo por mí, no por necesidad, no por sacrificio, no por las necesidades de nadie más. El día de la mudanza fue tranquilo. No tenía un camión lleno de muebles, solo lo que podía llevar en unas pocas cajas ropa, platos, mi máquina de coser, algunas fotos enmarcadas que no había podido soltar, incluso después de la traición. El resto lo dejé atrás. Se sentía como mudar de piel. Cada mañana comencé a formar un nuevo ritmo. Despertaba temprano y abría las ventanas para dejar que el aire se moviera por las habitaciones. El patio se convirtió en mi lienzo. Al principio era terco. El suelo seco, inflexible, pero hundí mis manos en él. Lo volteé, planté hierbas y rosas, persuadiendo vida donde ninguna se había atrevido a quedarse antes. Mis rodillas dolían de arrodillarme. Mi espalda palpitaba de inclinarme. Pero el dolor se sentía honesto, ganado por mí y para mí. Las tardes eran para la acuarela. Coloqué una mesa pequeña cerca de la ventana donde la luz caía más brillante. El pincel aún se sentía torpe en mi mano, pero aprendí a amar la imprevisibilidad de la pintura sangrando en el papel. No se requería perfección, solo presencia, cuando el azul se mezclaba con el verde, cuando el rosa se secaba en lavados pálidos. Sentía que estaba aprendiendo un nuevo idioma, uno que no exigía explicaciones ni disculpas. A veces, mientras pintaba, pensaba en la herencia, no la que llena cuentas bancarias o pasa reliquias, sino la que deja marcas en el alma. Mi hija había heredado mi fuerza, aunque aún no lo veía.
también había heredado mi silencio. Pero en sus manos se había convertido en borradura en lugar de resistencia. Durante décadas le había dado todo lo que creía que importaba: dinero, tiempo, sacrificio. Pero sentada allí con los dedos manchados de pintura, me di cuenta de que esos no eran los tesoros que quería transmitir. Lo que quería que heredara, si alguna vez abría los ojos a ello, era la dignidad, el conocimiento de que la vida podía vivirse sin inclinarse eternamente ante los demás, sin dejar que el amor se convirtiera en servidumbre. El silencio entre nosotras se prolongó. No llamó, y yo no la perseguí. Algunas noches me desvelaba, la luz de la luna colándose por las persianas, preguntándome si me odiaba. Otras noches simplemente aceptaba el silencio como una especie de herencia también, una que finalmente estaba reclamando para mí misma. Los vecinos comenzaron a saludar cuando me veían en el patio. Una mujer mayor llamada Ruth se acercó con un manojo de lavanda, su voz alegre mientras preguntaba si necesitaba consejos de jardinería. Un maestro jubilado al final de la calle me habló del grupo de arte de la biblioteca. Eran pequeñas bondades, nada vinculante, pero suficientes para recordarme que incluso a los 65, nuevas conexiones podían florecer. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo y las rosas que había plantado se inclinaban hacia la última luz, me quedé en el patio, tierra bajo mis uñas y una mancha de pintura verde en mi muñeca. El aire estaba lleno de chicharras, su canto constante e implacable, un coro que no había elegido pero que me envolvía de todos modos. Me golpeó entonces que el silencio no estaba vacío, era fértil. En él podía plantar nuevos hábitos, nuevas alegrías, nuevas canciones que solo me pertenecían a mí. Y al cerrar la puerta esa noche, supe que el próximo capítulo de mi vida no sería heredado de las elecciones de nadie más. Sería algo que construiría con mis propias manos. Era un sábado por la tarde cuando escuché el golpe. Estaba podando las rosas en el patio, el sol calentándome la espalda, cuando la vi Graciela Castillo, parada en mi reja con el cabello perfectamente recogido, su blusa impecable a pesar del calor de San Miguel. Su sonrisa traía el mismo pulido que había usado en la boda, la que decía que pertenecía a cada habitación, cada conversación, cada fotografía. Señora Torres, dijo mientras me limpiaba las manos en mi delantal de jardinería. Puedo pasar, consideré negarme, pero algo en mí quería enfrentarla en mi terreno, no huir del suyo. Abrí la reja. Entró, sus ojos barriendo el patio como si evaluara la nueva vida que estaba construyendo. Has hecho un lugar acogedor para ti, comentó, aunque su tono sugería que lo encontraba más modesto que admirable. Señalé hacia el porche. Toma asiento. Una vez instaladas, se inclinó hacia adelante, cruzando sus manos manicureadas. Vine porque las familias necesitan unidad. Especialmente ahora. Amalia está dividida. Te ama, pero también me respeta. Creo que es posible que ambas compartamos el rol de madre con Gracia. Si tan solo suavizaras, sus palabras podrían haber sonado generosas para alguien más. Pero para mí destilaban posesión. Vi de nuevo la presentación sin mí, el baile que tomó con mi hija, los aplausos que recibió en mi lugar. La unidad sin respeto, dije con calma, es esclavitud. Y no me encadenaré de nuevo. Su sonrisa vaciló. ¿Seguro no quieres decir? Digo exactamente eso. Interrumpí. Durante décadas, lo di todo por mi hija. Fui borrada frente a 100 personas mientras tú eras exaltada. Si esperas que permanezca callada y agradecida mientras reclamas su corazón, me has confundido. Graciela se enderezó, su compostura tambaleándose.
Hablas de respeto, pero dejaste una deuda sin pagar. Eso no es dignidad, señora Torres. Es abandono. La miré a los ojos, sin parpadear. Pagué con años de mi vida, con dedos callosos. Noches sin dormir y una pensión que corté a la mitad por su celebración. La cuenta que rechacé no era por comida y flores, era por humillación. Esa deuda no es mía. Por un largo momento. No dijo nada. Luego se levantó, sacudiendo polvo invisible de su falda. Eres más fuerte de lo que pensé, pero la fuerza también puede ser solitaria. Mejor sola que borrada, respondí. Sus ojos se entrecerraron, pero no ofreció réplica. Caminó de vuelta por la reja, sus tacones golpeando con fuerza el pavimento, hasta que el sonido desapareció calle abajo. Me quedé en el porche mucho después de que se fue. Las rosas balanceándose suavemente en la brisa detrás de mí. Mi corazón latía firme, no por enojo sino por certeza. Y cuando el celular sonó esa noche con el nombre de Amalia en la pantalla, supe que esta vez respondería como una mujer que no tenía nada más que rendir. Cuando contesté la llamada de Amalia, su voz era más suave de lo que había escuchado en meses. «Mamá, ¿podríamos encontrarnos para comer? Solo nosotras», acepté, aunque mi corazón se mantuvo en guardia. Elegimos un café tranquilo en San Miguel, un lugar con tazas astilladas y luz solar entrando por ventanas altas. Ella llegó en un vestido claro, el cabello suelto, los ojos bordeados de cansancio. Por primera vez desde la boda. Parecía menos una novia y más mi hija otra vez. Sobre sándwiches que apenas tocamos, finalmente habló. «Lo siento, mamá, por todo. Dejé que la familia de Bernardo me guiara. Querían que todo se viera. Grandioso. Adecuado. Pensé que si los mantenía contentos, mantendría la paz. Pero fue a tu costo. Y lo odio». Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Aunque mantuve mi voz firme, necesitaba escuchar eso. Pero, Amalia, las disculpas no borran lo que pasó. Abren la puerta para hacer mejor. Extendió la mano por la mesa. Su mano tentativa sobre la mía. Lo sé. Y quiero hacer mejor. No quiero perderte. Dejé que sus dedos descansaran allí. El perdón llegó. Pero no era el antiguo. El que borraba líneas y me vaciaba. Era un sí diferente. Un sí con límites. «Te perdono», dije suavemente, «pero entiende esto. No financiaré tu matrimonio. Mi pensión es para mi vida ahora. No para deudas, no para lujos, no para rescates. Si tú y Bernardo quieren construir juntos, construyan con sus propios ladrillos». Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero asintió. «Entiendo. No me gusta, pero entiendo». Nos quedamos allí en silencio por un largo rato, las manos aún tocándose, el aire lleno del leve tintineo de los platos y el zumbido de la conversación a nuestro alrededor. No era la cercanía que una vez tuvimos, pero era la primera paz honesta en meses. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó fuerte, susurrando: «Gracias por no rendirte conmigo». Caminé de regreso a mi pequeña casa después, el aroma de las rosas flotando en la brisa, sabiendo que el verdadero trabajo de reconstruir apenas comenzaba. Los meses pasaron silenciosamente, medidos no por tensión sino por pequeñas alegrías deliberadas. En el centro comunitario, colocaba mis pinceles y papel cada miércoles por la noche, pintando rosas en tonos de carmesí y rosa. Los pétalos nunca salían perfectos, pero florecían libremente bajo mi mano, más suaves cada semana, como si estuviera aprendiendo a soltar líneas rígidas. Una tarde, Amalia entró al estudio mientras enjuagaba mi pincel. Se movía diferente, más lenta, más gentil, sus manos doblándose sobre su vientre casi sin pensarlo. Vi el brillo antes de que hablara.
Mamá susurró, los ojos brillando. «Estoy embarazada». La habitación pareció detenerse. Dejé el pincel y caminé hacia ella, mi corazón tanto elevándose como temblando. Se veía tan joven en ese momento, y sin embargo tan cargada con la nueva vida que llevaba. La abracé, respirando el leve aroma de lavanda en su cabello. «Vas a ser una madre maravillosa», dije suavemente. Luego me incliné hacia atrás, encontrando su mirada con la firmeza que había luchado tanto por ganar. «Y yo seré una abuela con límites». Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero esta vez no eran defensivas. Asintió, presionando su mano sobre la mía. «Quiero eso. Lo necesito. No quiero cometer los mismos errores». Nos quedamos allí, entre el silencioso alboroto de otros estudiantes recogiendo sus cosas. Dos mujeres al borde de una nueva temporada. Una cargando el pasado en sus huesos, la otra cargando el futuro bajo su corazón. Esa noche, mientras regaba las rosas afuera de mi pequeña casa, pensé en el bebé que aún estaba por venir y en el jardín que había comenzado a crecer dentro de mí, uno construido no solo en sacrificio, sino en equilibrio, cuidado y límites que mantenían viva la belleza. Y supe que la verdadera prueba llegaría el día que sostuviera a esa niña en mis brazos. Las campanas de la iglesia sonaban suavemente mientras estacionaba mi propio coche frente a la capilla. Alisé la falda de mi vestido y subí los escalones. No apresurada, no oculta, sino firme. Adentro. Los bancos estaban llenos de parientes y amigos, sus voces bajas con reverencia. Un acomodador me guió a la primera fila. Por primera vez en meses. No resistí, pertenecía allí. Amalia estaba cerca del altar, sosteniendo a su hija envuelta en encaje. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una calidez que estabilizó cada dolor que había cargado. Me hizo un gesto para que me acercara, y lo hice. Cada paso medido, cada respiro lleno de un triunfo silencioso. Cuando el sacerdote preguntó quién deseaba hablar, Amalia se giró hacia la congregación. Su voz sonó clara, sin vacilar. «Esta es mi madre, Soledad Torres. Ella me enseñó a mantenerme en pie, incluso cuando el suelo parecía ceder. Y es por ella que sé cómo criar a mi propia hija con fuerza». Los aplausos resonaron suavemente, respetuosos más que extravagantes. No sentí necesidad de esconder mis lágrimas. No nacían del dolor, sino de la sanación. Cuando me senté de nuevo, el pequeño llanto de la niña llenó el santuario. Toqué las rosas bordadas en su manta de bautizo, cosidas por mis propias manos, y me di cuenta de la verdad que había estado rodeando durante meses. No había cancelado el amor cuando tracé mis límites, solo había cancelado mi desaparición. El amor seguía aquí, pulsando a través de generaciones. Pero esta vez estaba equilibrado, visible y mío para reclamar. Y mientras sostenía a Tessa, mi nieta, por primera vez, supe la pregunta que aún quedaba cuando te reclamas a ti misma. ¿Abres la reja de nuevo o la mantienes vigilada para siempre?